Buenas tardes a todos y todas las presentes. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la segunda mesa del Seminario Internacional por los 60 años de la Facultad de Ciencias Sociales. Esta segunda mesa se titula Dimensiones socioculturales del bienestar y para discutir sobre este tema contamos con 4 ponentes. La primera ponencia está a cargo de Esperanza Reyes Solari, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esperanza es profesora emérita de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido vicedecana y decana de dicha facultad. Es socióloga y doctora en antropología por la PUC y magíster por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Realiza investigación cualitativa de servicios de salud, ha publicado 2 libros, el primero de ellos es En nombre del Estado y el segundo una guía de promoción de la salud, así como varios artículos y sistematizaciones sobre prácticas de servidores públicos. Su ponencia se titula Dimensiones socioculturales de nuestra humanidad. La segunda ponencia está a cargo de Armando Medina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Armando es doctor en Humanidades, maestro en Administración y Gerencia Social, licenciado en Antropología Social y bachiller de Ciencias Sociales. Ha sido decano del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, presidente de su Tribunal de Honor y decano tesorero del Consejo Nacional de Decanos. Es catedrático de posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional de Ucayali. Es ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Banco Interamericano del Desarrollo, Ecuador, Parsalud, Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNFPA, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, y actualmente es miembro del directorio del Centro Nacional de Planificación y docente y auxiliar a tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su ponencia se titula Plantas maestras y rituales ancestrales, una cultura para el bienestar. La tercera ponencia se encuentra a cargo de Patricia Salas, exministra de Educación y de la Universidad San Agustín de Arequipa. Patricia es socióloga egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Realizó un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Santa María, con estudios en estrategias de desarrollo y políticas sociales. Ha sido ministra de Educación, ha presidido el Consejo Nacional de Educación, participando además en la conformación del Proyecto Educativo Nacional. Actualmente es profesora principal de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Su ponencia se titula El bienestar cuando la democracia no es democracia. La cuarta ponencia está a cargo de Óscar Espinosa de la PUC, quien es PhD en Antropología y Magíster en Antropología y Estudios Históricos por la New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos, licenciado en Filosofía por la PUC y actualmente es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la sección Antropología. Su ponencia se titula La búsqueda de la vida plena indígena en la Amazonía peruana en un contexto de amenazas y empobrecimiento. Luego de esas exposiciones pasaremos a la sección de comentarios que está a cargo de Janine Anderson, quien es PhD de la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos. Desde 1992 hasta el 2012 formó parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC, ha dictado cursos para la preparación de tesis y sobre investigación cualitativa, además de realizar estudios, consultorías y evaluaciones de proyectos para entidades nacionales e internacionales. Sus temas de especialización son género, ciclo de vida, salud, pobreza, los cuidados y la política social. Bueno, para comentarles un poco la dinámica de la mesa, vamos a brindar a cada uno de los ponentes 15 minutos para su exposición, luego de ello pasaremos a la sección de comentarios y finalizaremos con un espacio abierto para la ronda de preguntas del público. Entonces damos inicio a la primera ponencia a cargo de Esperanza Reyes Solari. Bueno, hace varios años que estudié el pregrado y regresé para el doctorado también, pero agradezco la invitación. Los 2 únicos puntos que tengo en mi presentación, el primero es tratarnos con humanidad y el segundo es el sentido de la muerte. Sobre tratarnos con humanidad. Esta frase proviene de la reflexión aportada por testimonios
de variados profesionales y alumnos durante los años de mi experiencia docente y de investigación, especialmente luego de la pandemia por COVID-19 en el 2021 y el 2023. Y me motivaron a ahondar en estos temas en clase. Fueron encuentros que me suscitaron preguntas sobre las dimensiones de sufrimiento, dolor y muerte, y qué subjetividades surgían de estas. Vivimos la pandemia en el fracaso de medidas de salud pública para la que no estábamos preparados en nuestro sistema de salud. Tuvimos más de 200.000 muertos de amigos, parientes, hijos, colegas, padres, madres, abuelos. Muchos de estos sucesos no podemos localizarlos como lesiones físicas de nuestro dolor, pero sí se sienten internamente y se extienden a la familia y a todo el entorno de personas con las cuales interactuamos. Un ejemplo de este drama colectivo nos aportó la revista de salud inglesa The Lancet, que consulto bastante, que nos muestra cifras comparativas de 21 países alrededor del mundo acerca de la orfandad de niñas y niños por muertes durante la pandemia. En este estudio, oh sorpresa, el Perú es el primero de la lista, con una tasa de 10.2 por cada 1.000 niños, 1 por cada 100. Da cuenta de una situación generacional de drama, de desamparo y pérdida del amor filial de niñas y niños. Entonces, en nuestra indagación, voy a pasar esto más rápido, revisamos varios autores, Kimberly Taylor, su libro Entre prójimos, Le Breton, que es sobre el dolor, que señala que no hay dolor sin sufrimiento y cómo este sufrimiento entra a la conciencia moral del individuo. Arthur Kleinman, sobre el sentido de la vida moral de los que sufren, Rita Charon, sobre la importancia de saber escucharnos. Y surge Emmanuel Levinas, entre otros. Levinas es significativo su aporte, es un filósofo de la perspectiva de la alteridad. Se erige una reflexión que es central acerca de la desnudez del rostro vulnerable del otro, que nos pide compasión, no nos pide lástima. Nos demanda una ayuda concreta y cuidado. Levinas era sobreviviente de un campo de concentración y había sufrido la pérdida de toda su familia extensa durante la Segunda Guerra Mundial. Tener lástima del sufrimiento ajeno nos puede convertir en observadores de este, y justificarlo, peor, exacerba el dolor del sufriente y ahonda nuestro distanciamiento de él. El reconocimiento del otro y de su vulnerabilidad están al centro de los cuidados de salud. Y es en esta tarea que hemos fallado como Estado desde hace muchos años. Están en nuestra memoria las quejas de los pacientes que acudían a los servicios de atención y describían situaciones que eran para llorar, entre comillas, de mensajes de profesionales de la salud enfrentando cara a cara la muerte y la inseguridad de volver a ver a sus familias mientras otros se vacunaban. Ha salido recientemente un libro de Carmen Yot sobre voces en la primera línea. En Loreto, no lo he leído todavía, en Loreto, en el 2021, entrevisté a 33 servidores públicos que desde variadas responsabilidades atendían servicios para adolescentes en los sectores de educación, salud, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer de MUNAS, Gobierno Regional y Distrital, ONGs y Academia Universitaria. Varios tenían niveles de decisión y/o desarrollaban sus capacidades en la implementación de las políticas sectoriales
para adolescentes. Habían seguido un diploma de atención integral del adolescente ofrecido por nuestra facultad, que fue promocionado por UNICEF. La experiencia se inició en marzo del 2020, pero cuando el 15 de marzo se declaró que todos teníamos la obligación de aislarnos en nuestras casas, tuvimos que hacer una pausa. La data de Loreto, según la Dirección Regional de Salud, nos muestra que en septiembre del 2020 Iquitos tenía una cero prevalencia del 75% por COVID-19. Y según Ojo Público, entre comillas, desde abril del 2020, 430 víctimas mortales del nuevo coronavirus fueron enterradas, sin conocimiento de sus deudos. Al colapsar los servicios funerarios, se acondicionó un campo de 2 hectáreas pertenecientes a un distrito del gobierno regional para este procedimiento. Con este grupo de profesionales nos reencontramos nuevamente después de casi 5 meses, siguiendo todas las medidas sanitarias. El reinicio se realizó con un módulo introductorio titulado del reencuentro, cuyo eje central suponía escucharnos. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo estábamos? La acogida del módulo fue muy alta. Los participantes señalaban que nadie les había hecho esas preguntas, nadie. Responderlas les hizo darse cuenta que había muchas personas de su entorno, colegas, alumnos, padres, hermanos, amigos que estaban igual que ellos. La mayoría tenía una profunda tristeza y consideraban que esta fue una buena ocasión para exteriorizar miedos y soltar emociones. Otros dijeron, yo siento que se centraron en nosotras y nosotros como seres humanos. Manifestaron que la experiencia de sentirse acogidos en su vulnerabilidad por los docentes fue invalorable, abro comillas, porque ellos estaban padeciendo con nosotros. Sentían esa parte afectiva y ese momento era el más fuerte, porque la situación era desconocida para todos. Acuérdense que Iquitos fue la primera que sufrió los embates del COVID. Ahora, situándonos en el marco más amplio de cómo atender la vulnerabilidad, nos llevó a debates que se originaron en los años 80 sobre nuestro futuro común, donde la preocupación era cómo convergemos en acciones de desarrollo para el bien de la humanidad. El debate siguió su proceso, y yo me remito al siglo XXI, en que se promulgó los Objetivos del Desarrollo Sostenible, publicada en el 2015. Esta debía ser un llamado de atención para buscar incidir en un cambio sustantivo para el bienestar de nuestros pueblos. Por supuesto, la CEPAL acogió esta propuesta de 17 objetivos como una oportunidad para América Latina y el Caribe. Sin embargo, el editor principal de The Lancet advertía ya en el 2014 que el concepto de sostenibilidad era defectuoso, porque no se conectaban los sistemas físicos, socioeconómicos y culturales con los humanos de bienestar, que son capacidades y equidad intergeneracional. La pandemia develó contundentemente esta insuficiencia. Los sectores que debían concretar la ayuda no estaban a la altura de revertir la emergencia. En el 2022, el informe del PNUD también planteó que había una crisis humana existencial donde se incrementa el miedo, la desconfianza y la aprensión a nivel mundial. Es en esa línea que Liz Grant y colaboradores en mismo 2022, después del informe del PNUD, aportan al debate poniendo en evidencia la ausencia de una perspectiva ética de compasión
en los objetivos del desarrollo sostenible, por lo que exigen resituar los valores que la motivaron. Citan que la compasión, abro comillas, facilita la cooperación y protección de los vulnerables en un mundo que requiere conexión social para la supervivencia. La idea central, entonces, es que requerimos incidir en acciones que reconozcan, acompañen y apacigüen el dolor humano, generando confianza y cuidado por el otro, así como también nuestro sentido de servicio. Tengo un punto más y acabo. El segundo punto es el sentido de la muerte. En la indagación de la muerte por la antropología encontrábamos que hay muchas etnografías y estudios comparativos sobre creencias, rituales, sentido de la muerte, disposición de los cuerpos, duelos y cómo cerrar el duelo. Smack es una autora que consultamos, nos ofrece dos comprensiones de morir en su propia familia, una comprensión de la muerte como tabú y la muerte como preparación para. En esa línea también se ubica Abramovich, que también revisamos. Este distingue entre la buena muerte, como aquella que está libre de angustia y sufrimiento evitable, es decir, es aceptada por la persona porque puede prepararse, ordenar su vida, continúa y acepta que la vida continúa regenerándose, aunque él esté ausente. La mala muerte transmite un sinsentido, genera desesperación, es imprevista, es producto del daño o violencia intencional. Una situación imprevista fue el relato de una alumna durante la pandemia sobre la muerte súbita de su hermano, descrito como un, abro comillas, sufrimiento que lo sentimos dentro. Yo no tenía dolores o malestares físicos, más bien tenía una herida en mi alma abierta que para mí aún no se cierra. Los casos de muertes violentas los hemos vivido últimamente en los hechos ocurridos en diciembre del 22 y enero del 23, en Lima y en el sur del país. 50 personas murieron, el duelo se convierte así en una exigencia de justicia de los familiares de inocentes. La buena muerte la trabajamos en la relación paciente-médico a partir del libro Vivir la muerte. Ha salido otro libro del doctor Elmer Huerta sobre el buen morir, pero no lo he revisado. Del doctor Eduardo Salinas, médico internista, la narrativa que nos presenta elabora un relato de su experiencia de internado a fines de los 80 en el Hospital Loaiza. Y yo escojo el caso de Pescador Belisario. Esta experiencia supuso una transformación del médico al escuchar y aprender del paciente y valorar la dimensión de prepararse para la muerte. Como estudiante de medicina, la influencia formativa y su concepción era que la muerte era un tabú y no se podía hablar francamente con los pacientes sobre ella. Don Belisario acude para un diagnóstico que demora porque el hospital Loaiza no tenía recursos de imágenes muy precarios y Belisario no tenía los medios económicos para hacérselo. El conjunto de su familia reunió, aportó para que pudiera hacerse esas imágenes y recurre nuevamente a la cita donde el doctor Salinas le informa que su diagnóstico es de un cáncer de páncreas terminal. Para enfrentar este cáncer, le pide al doctor que lo ayude a pasar este desenlace en su vida. Acepta enfrentar su situación, se permite imaginar una forma más deseable de vida, de la vida que le quedaba. Le contó que su padre, ese es el aprendizaje que tuvo, también pescador, le había enseñado de que la muerte es natural y que todos vamos a atravesar por ella, que lo que importaba era que sobreviva lo que había podido dar a los demás. Durante varios sábados el doctor lo iba a visitar a su domicilio en un barrio popular de Ancón para dejarle la morfina que requería. La esposa de Belisario le contó cómo toda la familia extensa había sido comunicada y habían organizado la convivencia futura.
Sus visitas eran muy esperadas por su esposo para conversar y darle paz. Finalizo señalando que la sensación que me queda es que aún necesitamos indagar sobre estas dimensiones, que no hemos revertido el duelo colectivo de profunda tristeza por el COVID-19, que las muertes injustas no pueden ocurrir más, y los testimonios de quiénes eran estas personas los hacen presentes siempre, pero sobre todo no hemos indagado sobre las familias. Me parece lo más importante la población, escucharla para que florezcan dimensiones de bienestar que construyan efectivamente nuestro futuro como personas y nuestro sentido de servicio en este país. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con el profesor Armando Medina. Gracias. En primer lugar, saludar a este 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales. En realidad, el tema que me toca abordar es plantas maestras y rituales ancestrales como una expresión cultural para el bienestar. No sé, ¿me puedo desde acá manejar? Ya. No puedo manejar de acá, ¿no? Perfecto. Bien, para entender un poco este tema de cómo relacionamos las plantas maestras con los rituales ancestrales, primero es necesario entender al ser humano. El ser humano entendido como un contexto en el cual desarrolla una forma de vivir y relacionarse con esa complejidad que nosotros los antropólogos le llamamos la cosmovisión, que es la manera de ver el mundo, de actuar frente al mundo y de relacionarnos con el mundo. Entonces acá vemos en la presentación una imagen que está, por ejemplo, una mujer del Ande y una mujer de la Amazonía, para poder más o menos contextualizar la diversidad y las multiplicidades de cosmovisiones que tenemos en nuestro territorio. Eso nosotros lo vamos a ver en esta categoría, que ya solamente lo pongo como referencia, porque a veces esto es un tema bastante conocido y conversado sobre lo que es la cosmovisión andina. Y ahí trato de poner, por ejemplo, en una relación más humana, y hago esa relación entre el Caipacha o la naturaleza del cuerpo, ¿no?, que es la integralidad del sujeto, el Hanampacha, que está asociado a la parte de la cabeza, el cráneo, que conecta con la divinidad, con la parte superior, y el Ukupacha, que está asociado a lo psiqui, a la parte más profunda del ser, que está en la esencia misma del ser. Entonces, en esa articulación es que nosotros debemos entender cómo desde épocas muy pretéritas se venía ya trabajando en estas dimensiones. Y aquí nada más pongo como un referente histórico. Ya desde los Chavín, por ejemplo, se tiene evidencias donde un maestro, un curandero, un oquetlopú, de acuerdo al idioma muchic, ya tiene uso de estas plantas, como es el San Pedro, una planta que despierta la visión para entender y comprender el mundo. Es una planta que se interioriza en el ser, que nos despierta la capacidad de observar, de ver. El ver significa entender al otro. Entonces ahí tenemos una imagen de los Chavín y también de la cultura moche, y al centro tenemos una plantita de San Pedro para darnos cuenta de la forma que hasta el día de hoy esta sigue vigente y sigue teniendo una presencia muy actual y que se sigue utilizando en todos nuestros territorios del área andina. En esta parte también aquí es un gráfico más, una imagen más para ver que esto desde épocas muy pretéritas de nuestras culturas prehispánicas se utilizaba el San Pedro como una planta que despertaba la visión porque el ser humano necesitaba descubrir el conocimiento, en centrarse con lo demás para poder descubrir las cosas que le podrían ser un poco más ocultas. Por eso, aquí yo voy a entender al hombre en su territorio. Y ese territorio, tal vez ya lo hemos estado hablando en las anteriores mesas, con un enfoque totalmente distinto al que también acá traigo como un aporte que puede ayudar a entender esta dimensión del territorio, entendiendo este espacio en una interacción de convivencia entre ese espacio animal, vegetal y mineral. Pero estas condiciones se establecen en esa multiplicidad de territorio que es nuestro querido Perú. Aquí he tomado esta imagen, que es una imagen que corresponde a Javier Pulgar Vidal, de las 8 regiones naturales del Perú. Y si nosotros vemos en cada una de esas regiones,
vamos a tener características muy particulares, especies muy diferentes que se desarrollan y vinculaciones del hombre también con cada uno de sus espacios, considerando las particularidades que ésta nos ofrece. Pero no solamente queda ahí. De los 105 microclimas que existen en el mundo, según estudios nos dice que en el Perú existen 85 microclimas. Y esos 85 microclimas están distribuidos en estas 8 regiones naturales del Perú. Por lo tanto, es importante tener en claro este dato del territorio, porque más allá de tener un territorio definido como tierra, con límites y normalizado, el ser humano se vincula con ese espacio amplio, complejo, que no tiene límites definidos, porque él utiliza el territorio en función a sus requerimientos y a sus necesidades que le permitan encontrar una mejor vida o establecer mejores relaciones y alianzas para poder encontrar una vida mucho más vivible. En ese sentido, es importante que nosotros entendamos que el territorio está integrado por las personas, está determinado por la cultura, se establecen allí los recursos, se diseñan y se construyen y se dinamizan los conocimientos, se recrean las cosmovisiones y se viven las experiencias. De manera que el territorio es algo vivo, es algo que está permanentemente en un dinamismo de cambio y constante interacción. Por ello, creo que esto nos deja una idea muy clara, que una cosa es el territorio para el poblador, para el que está en los diferentes espacios territoriales de nuestro querido Perú, que puede ser costa, sierra, selva, y otra cosa es lo que se determina desde los criterios económicos o desde las políticas de Estado, donde muchas veces acá no se contempla este aspecto. Ya hace un momento escuchábamos una parte de la ponencia donde decían, claro, el territorio te delimita el Estado, sí te dicen, este es tu territorio, pero el lago no te pertenece, tampoco el río y tampoco el bosque y tampoco puedes ir al cerro que está al frente. Cuando el poblador desde ese cerro va a traer tal vez sus plantas medicinales, sus hierbas, o es el apu protector donde hace sus tributos, sus pagos, y una serie de elementos que lo pueden ayudar a establecer una mejor vida, ¿no? Asimismo, este conocimiento podemos verlo desde 2 dimensiones, ¿no? Fundamentalmente. 2 dimensiones que son importantes que nosotros lo tomemos en cuenta. Por un lado, una visión occidental, en el cual las plantas medicinales están orientadas a los aislamientos de los principios activos. Es algo que se ha venido dando y se viene dando hasta el día de hoy, donde de esto se han generado muchas industrias, donde se están generando muchos dividendos bajo el principio de productos naturales, orgánicos y algo que nos ofrecen para salvarnos y prolongarnos la vida misma. Por otro lado, las poblaciones tienen otra manera de entender las plantas y ellos establecen que las plantas son utilizadas y se comprenden en el contexto de la ritualidad. Es decir, la planta no cura por el principio activo, sino porque tiene otros elementos que están vinculadas a ese poder y a esa potencia que la planta en sí misma establece. En ese sentido, podemos conocer que alguna de las plantas maestras más conocidas en nuestro territorio es la guachuma o San Pedro, para ser utilizado en toda la región norte del Perú y parte del área andina del Perú, el ayahuasca, que se utiliza en la región de la Amazonía, pero en estas 2 es fundamental el rey tabaco, lo que así se le conoce o así le denominan. A pesar de que hay otras plantas menores que también tienen amplio poder dentro de lo que es propiamente el tratamiento, el diagnóstico, o ayudan a resolver problemas emocionales, problemas afectivos, problemas para controlar las conductas. Hay plantas que regulan el comportamiento de las personas, de los niños, de los adultos, de las personas que no tienen comportamientos adecuados. Entonces, tenemos una serie de plantas, pero todo eso se consume bajo contextos rituales. Pero vuelvo, estas son las 3 principales. Punto aparte he hecho para la hoja de coca, entendida esta como una planta maestra que brinda el balance y el equilibrio y estimula la producción onírica, que permite centrarse y alinearse en los niveles físicos, mental y emocional, porque la hoja de coca no solamente cumple la función de entretener o distraer, la hoja de coca es un vehículo, es un lubricante social que nos permite articular, desarrollar esos grados de amistad, generar vínculos de confraternidad y además también nos vincula no solamente entre las personas, sino también con los otros seres que pueden pertenecer a la comunidad natural o a la comunidad divina.
Por eso es que hasta el día de hoy los campesinos en las diferentes regiones de nuestro querido Perú, cuando van a desplazarse de un lugar a otro, ellos siempre toman algunas consultas al sabor, a la textura, a la forma de las hojas de coca para emprender sus actividades. Es un tema que no ha desaparecido, está presente aún todavía y es una realidad que nos acompaña desde épocas pretéritas, tal como ofrecemos en la imagen que está en la diapositiva. Asimismo, debemos decir que todo este proceso de las plantas medicinales, de las plantas maestras que son tan importantes en todo este proceso, es porque justamente las plantas tienen espíritu. Y ahí vean ustedes la confrontación que tenemos entre lo que nos dice la ciencia y lo que está arraigado en la cultura. Entonces, mientras que para la ciencia nos dice que es un principio activo que hay dentro de la planta y eso es lo que nos produce el efecto terapéutico, nosotros tenemos aquí las plantas que están reguladas por la cultura y es el espíritu. Entonces, para eso hay que utilizarlo mediante dietas, aislamientos, purgas, restricciones. Hay algunas regulaciones que nos permiten avanzar y conocer. Asimismo, dentro de esas plantas tenemos unas plantas que ayudan a modelar el bienestar del sujeto en relación a su familia, a su comunidad y a su entorno. Para ello utilizan una serie de plantas como el amala, el chirizanango, el ixpingo, que son plantas para florecimiento, que ayudan a tranquilizar a la persona para poder ser una buena persona, entre comillas y subrayado. Ser buena persona no simplemente ser generoso, sino hay que actuar de manera acorde con esas realidades, comunidades, tanto humanas, divinas y colectivas. Por lo tanto, aquí me permito brevemente hacer una situación de entender que la eficacia del poder de la planta está vinculada a la especie botánica, a la manera como se recoge la planta, cuándo se recoge. Hay que tener en cuenta los espacios territoriales y los ciclos lunares, porque también las plantas activan su poder terapéutico a partir de esta relación nuevamente cosmogónica, que no es parte de una historia, es parte de una realidad, porque eso hasta el día de hoy yo diría que esa es la atención primaria que existen en nuestros pueblos donde no llega el Estado. Por otro lado, aquí vamos rápidamente los tipos de plantas, solamente lo voy a mencionar. Hay plantas calientes, plantas cálidas, plantas frescas, es decir, las plantas no están determinadas solamente por principios activos, sino por las características que éstas nos ofrecen. Este conocimiento, y acá vemos un ceramio nuevamente, le pertenece a la cultura moche, de un maestro curandero, ¿no? Ofreciendo acá este ritual con una vara, limpiando y despejando a un paciente de su enfermedad. Vean ustedes, esto lo he tomado antes de la pandemia, y les comento esto porque es parte de un trabajo que vengo investigando sobre el campo de la medicina tradicional. Esto lo tomé en Cajamarca. El paciente tenía todos los martes y viernes aproximadamente 40 a 50 personas que acudían a su lugar para ser atendidos. De todos los males, incluyendo cáncer, incluyendo otras enfermedades como diabetes. Ellos van al médico, se atienden con el médico, pero siempre van al curandero, porque ellos sienten que ahí les da más confianza. Entonces siguen sus tratamientos, pero paralelamente van a este lugar. Pero obviamente esto no se lo comentan al médico, porque probablemente esto personal de salud no los va a entender y sienten que van a ser discriminados. Entonces es una realidad que nosotros debemos conocerlo y entenderlo cada vez más para poder articular mejor en los sistemas de salud. Y aquí solamente es una cita que tomé de Levi-Strauss que me encanta, cuando habla de la magia del curandero, donde dice que para que esto tenga efecto el curandero debe tener una creencia absoluta en lo que hace y en la eficacia de su técnica. El enfermo debe confiar en el curandero y la confianza que la comunidad debe de establecer entre ellos para poder establecerse. Por lo tanto, esto se debe reconocer como una existencia real, es una existencia que está ahí, que no ha desaparecido. Y aquí está, esta diapositiva es un poco para entender que las causas son múltiples de las enfermedades, del dolor y sufrimiento, pero en reemplazo de esta diapositiva solamente me voy a remitir que cuando estoy hablando del poder de las plantas, no estoy hablando nuevamente de una cultura atrasada o una cultura del pasado, sino vean ustedes cuando apareció el COVID-19. Ante el desconocimiento de saber cómo abordar esta enfermedad, inmediatamente todos empezaron a tomar eucalipto, matico, ajo, quión y una serie de plantas medicinales en todas las regiones del Perú. Y lo más interesante que a mí me pareció fue cuando yo entrevisté a una señora de Moquegua y me decía que para que el efecto de
para curar el COVID era tomar unas plantas, que me mencionó en su nombre, que no lo recuerdo, pero me mencionó 3 plantas, pero lo más importante era tomarlo con agua bendita. Si usted lo tomaba con agua bendita, estaba totalmente asegurado. Entonces, hay una relación muy estrecha que aquí en esta diapositiva, yo lo voy a dejar la diapositiva para que lo compartan, aquí lo explico en mayor relación y en mayor detalle cómo se dan todo este proceso de interacción entre estas prácticas culturales y las otras medicinas o los otros saberes que están arraigados en la condición y en la cultura, pero que son parte de la articulación para llevarnos al bienestar, al buen vivir, al relacionarnos de manera efectiva dentro de ese entorno social. Y a lo que decía Menéndez en uno de sus trabajos, eso todo lo podemos entender desde el pluralismo médico. Es decir, no podemos entender que solamente hay una realidad, sino hay múltiples maneras de cómo abordar estos temas de la salud y el bienestar, y eso debemos investigar cada vez más para poder trabajar más. Es así que nosotros debemos entender que las plantas maestras y los rituales ancestrales son expresiones culturales para el bienestar que no son parte de una historia, que no son parte de un pasado, sino están presentes ahí. Prueba de ello es que cada vez más ahora se está viendo el turismo vivencial, que vienen a estos temas de experiencias con ayahuasca, con San Pedro y una serie de cosas, y otros que están haciendo también mal uso, y ahí podemos echarle una exigencia al Estado para que regule mejor tal vez estos usos descontrolados que se están haciendo de estas plantas sagradas. Definitivamente creo que el reto es enorme, ojalá que la visión del San Pedro y el ayahuasca llegue a la mente y al corazón de cada uno de nosotros para hacer una medicina y una salud más humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Ahora pasamos con la ponencia de Patricia Salas, que se titula El bienestar cuando la democracia no es democracia. Muy buenos días con todos y con todas. Celebramos el 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC, que como se ha dicho ayer y hoy día han sido un referente de diferentes maneras del pensamiento social peruano y demandamos que siga siendo así. Yo me voy a mover un poquito de lo sociocultural para moverme a lo sociopolítico, digamos, y por eso nominé así ¿de qué bienestar hablamos cuando la democracia no es democracia? ¿No es cierto? Todos sabemos que la noción de bienestar, como muchas otras nociones de la vida social, varían, se han ido modificando en la historia y en el tiempo. Quizá la idea de bienestar empieza con acciones de asistencia caritativa, ¿no es cierto? Allá, no sé, pues en el medioevo, hace un par de siglos, etcétera, para que entrado el capitalismo y las relaciones capital-trabajo se convirtieran en un escenario de luchas por derechos laborales, en donde los obreros iban pujando con los empresarios cuáles eran los derechos laborales, los cuales, como sabemos por historia, tuvieron un impacto fuerte en el conjunto de derechos sociales que vivió la población. Entonces ya no solamente era una cuestión de salario y vacaciones, sino también una cuestión de salud, educación, seguridad, etc. Para pasar a otra dinámica más librada al mercado, ¿no es cierto?, en donde asumimos que quien asigna los recursos de la mejor manera es el mercado y donde es la iniciativa privada la procuradora del bienestar, ¿no es cierto? En el anterior periodo, cuando las fuerzas sociales, los obreros, los vecinos, etcétera, luchaban por sus derechos sociales o laborales, el Estado cumplía un papel importante, tanto en la mediación de la demanda pública por esos derechos, como luego en la dotación y la responsabilidad por la garantía de esos derechos. Mientras que en el último periodo, que llamamos el neoliberalismo, es la iniciativa privada la que tiene que resolver los problemas, es el sector privado el que tiene que resolver los problemas, y hemos visto la cantidad de servicios públicos que se han privatizado. Situación que no es estrictamente peruana, que es mundial. En la Europa occidental, que fue el espacio de mayor desarrollo de lo que se denominó el estado de bienestar, ese estado en donde la gente tuvo un acceso a muchos derechos, también se ha ido desmontando
de manera dramática y muchos de los servicios públicos se han ido entregando al sector privado. Nosotros lo vivimos mucho en el ámbito universitario, por ejemplo, con la oferta de universidades europeas privadas que nos entregan o brindan cursos, asesorías, conferencias, etc. Un elemento clave, entonces, para mirar la situación de bienestar de las personas es qué rol le asignamos al Estado. Y si bien aquí nos estamos moviendo en una lógica, digamos, comillas, objetiva de lo que son algunas características de las sociedades a lo largo de la historia, también estamos asumiendo el conjunto de ideas, imágenes, discursos o culturas, sistemas de creencias, que acompañan cada etapa del desarrollo. Y el rol del Estado es quizás uno de los espacios en donde se van generando muchos sentidos comunes que la gente va a aceptar y por lo tanto, que el común de la gente va a aceptar y por lo tanto se convierten en verdades, ¿no? Entonces hemos pasado de un Estado en donde no tenía responsabilidades sobre el bienestar, esas eran responsabilidades de la iglesia, de la familia extendida, etcétera, a un momento, el Estado de Bienestar, en donde el Estado es el responsable de garantizar los derechos, ¿no es cierto? Y no solamente funciona como Estados nacionales, sino que inclusive se organiza un sistema supranacional para eso, ¿no? Está todo Naciones Unidas y terminamos en cosas como los Objetivos del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Sistema de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Y ahí todos estamos convencidos de que al Estado le toca ese rol y se lo demandamos y negociamos con él desde la ciudadanía. Hoy en día tenemos otro discurso, el Estado no sirve, el Estado no puede, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto. Cualquier excusa es buena para quitarle al Estado la responsabilidad y entregársela al sector privado. A nadie se le ocurre que cuando un hospital público, una escuela pública o la Policía Nacional no funcionan, mirar cómo mejoramos la escuela pública, la salud pública o la Policía Nacional. Se la entregamos al Estado, o perdón, al sector privado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado solamente es subsidiario. Ahí donde el sector privado no va a poder, no va a querer o no va a tener la posibilidad de tener alguna ganancia y no va a entrar nunca, entonces ahí pues entrará el Estado. Pero entrará como entra debilitado, de muchas maneras, si no miremos las comparaciones de lo que sucede entre la atención de salud o educación a niveles urbanos y a niveles rurales. Y cómo sucede eso también en la escala de ingreso socioeconómico de las familias, ¿no? Hoy día, de acuerdo a tus ingresos, accedes a un plus más en la atención de salud, ¿no? Todo lo que es bienestar o privilegio se compran. Tú compras, si tienes, para ponerlo en un extremo, acabo de viajar en avión, si tienes derecho a una maleta, si tienes derecho a asiento apretadito o asiento cómodo, todo lo pagas, ¿no es cierto? Lo mismo en salud. Si tienes un trabajo formal, sales del MINSA, te vas a eSalud, que es un poquito mejor que el MINSA, pero si tienes un sueldo menor, entonces pagas una EPS, entonces además de tu eSalud tienes tu seguro privado y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos en esta lógica de que cada uno se la arregla como puede. El otro elemento que tiene que ver con esto, tanto en lógica estructural como de discurso nuevamente, son las luchas sociales. Las luchas sociales jugaron un papel fundamental en la consecución de derechos. Hay viejas consignas que dicen que sin luchas no hay victorias. Las últimas que están reivindicando esta asociación de lucha con acceso a derechos son las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos LGTBIQ+, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores en la etapa de estado de bienestar estaban organizados, movilizados, ¿no es cierto? Tenemos tremendas luchas obreras por derechos que después se van a ir asociando a las luchas de otros sectores de la población, quizá primero las mujeres, con el derecho al sufragio y al acceso
al reconocimiento político. Después estarían los derechos de las poblaciones urbano-marginales, sobre todo en países como el nuestro, en donde el acceso a la vivienda es un emprendimiento personal o no existe. Julio Calderón ha hecho, digamos, dibujos bastante claros sobre eso, y todos tenemos la experiencia. El Perú, quizá, cuando nosotros miramos las condiciones socioeconómicas, la gran mayoría de las familias tiene vivienda propia, pero no sabemos en qué condiciones y no sabemos cómo la consiguieron, ¿no es cierto? Pero igual ahí también ha habido un cambio de esas, y Calderón en la mesa anterior lo explicaba clarito, ¿no? 2 periodos. En el periodo, yo le llamo estado de bienestar, él dice premercado, o pre-supremacía del mercado, los barrios estaban como más organizados y tenían como una agenda más de negociación política respecto a los derechos a la vivienda, mientras que en la etapa del mercado eso son emprendimientos de los, él lo dijo amablemente, pero es de los traficantes de terrenos, ¿no es cierto? 3 o 4 que se organizan, se hacen de terrenos y luego trafican con ellos, porque estamos en esa lógica. Lo mismo nos pasa con las luchas campesinas. En las luchas pre-reforma agraria eran tomas de tierra, eran comunidades organizadas, comunidades campesinas organizadas. Teníamos la Central Nacional de Comunidades Campesinas y otras instancias de organización que discutían y negociaban los derechos a nivel político, a nivel del Estado, con las contrapartes sociales que correspondían, fueran los empresarios, fueran los latifundistas o con quienes estaban en pugna los beneficios y los intereses que estaban en juego, ¿no es cierto? Esas cosas estaban además asociadas a un sistema de política partidarizado en donde podíamos encontrar los partidos de izquierda o eventualmente partidos de corte socialdemócrata que creían en los derechos de las grandes mayorías, derechos que iban a implicar el bienestar de esas grandes mayorías y entraban a la arena política con propuestas o proposiciones cualitativamente diferentes a las que tenían la derecha o los representantes de las clases propietarias. Hoy en día a veces es difícil distinguir una propuesta de derechas que de izquierdas, y si es en el Perú es también en otras partes del mundo y en Europa, ¿no es cierto? Se ha diluido esa situación. Es decir que si vemos un poquito la trayectoria que hemos hecho, estamos ante una suerte de historia de cómo ha ido evolucionando el estado de negociación entre el capital y el trabajo, entre las clases que no tienen y las clases propietarias, acerca de cómo accedemos a la riqueza social que nos va a garantizar el bienestar. Y eso ha implicado también cómo ha ido evolucionando el capitalismo, ¿no es cierto? En el momento en que nosotros hablamos de la gran división internacional del trabajo, la primera fue nosotros materias primas, ellos productos exportados, la segunda fue la del capitalismo periférico o dependiente, que será interesante cruzarlo con lo que sostenía Maritza Paredes en la mañana, en donde los procesos industriales sencillos se pasaban a los países pobres y entonces nosotros podíamos tener un nivel de elaboración mientras que las maquinarias las seguíamos importando. Hoy, en una tercera división del trabajo, hemos reprimarizado la economía. Se ha desindustrializado todo donde no debía ser industrial. Hoy día, otra vez, estamos en exportación primaria, o minerales, o productos agrícolas y alimentarios. Es decir, exportamos piedras y agua. Cada producto agrícola que se exporta contiene agua, ¿no es cierto? Entonces, hemos vuelto a una situación de esa naturaleza, e incluso cuando se reordena la Unión Europea, se decide qué países van a ser industrializados y cuáles no. España, por ejemplo, sufre un fuerte proceso de desindustrialización para dedicarse a los servicios, mientras que Alemania concentra los elementos industriales.
¿Qué está pasando con China? Ese es un elemento que habría que discutir nuevamente. Entonces, estamos en una situación en donde los actores están altamente fragmentados, altamente dispersos, sin capacidad de tener un discurso propio desde los actores subalternos, pobres, no propietarios, y ante una arremetida muy fuerte de un discurso hegemónico pro mercado en torno al individualismo, lo privado, sino cómo explicamos que hoy en día quizás el valor más importante que le enseñamos a la gente es a ser emprendedor. Cuando éramos niños nosotros, los de mi generación, era el que estudia triunfa y el trabajo te va a llevar, te hacer salir adelante, ¿no? La idea de progreso estaba asociada al acceso a educación y al acceso al trabajo. Hoy en día la idea de progreso está ligada a emprende, es decir, haz lo que puedas, como quieras, como puedas. Y aún así nos permitimos criticar la informalidad. Siempre ha sido pues cuestionable hablar de democracia en términos totales en el marco del capitalismo, ¿no? Porque hay una pugna por cómo se accede a la distribución de la riqueza, siempre en favor de los que más tienen. Pero hemos ido pasando de desde allí ya podíamos decir que la democracia no es democracia, pero hemos ido pasando de una lógica de discutir derechos a una lógica de defender instituciones. Y es que no es que las instituciones no hagan falta. Antes defendíamos, repito, educación, trabajo, estabilidad laboral, salud, etc. Vivienda, agua, desagüe, tierra, era lo que se defendía. Ahora, ¿qué defendemos? Elecciones, Tribunal Constitucional, Congreso, Junta Nacional de Justicia, SUNEDU, SERUM, etc. No es que eso esté mal, pero si tenemos instituciones que funcionan vaciadas de contenido, estamos en un problema, ¿no es cierto? Y es un problema que tiene que ver además con ¿qué defendemos de las instituciones? Su autonomía. ¿Autonomía de qué? Sus capacidades técnicas ¿para qué? Si no está ya en la agenda la discusión de derechos y la discusión de cómo se produce el bienestar y quién tiene el acceso al bienestar. Quiero terminar diciendo que lo que vemos es que lo primero, la pérdida de la lucha por los derechos, nos está llevando pues al fin de un ciclo de luchas sociales y de actores sociales organizados, y igualmente que de caídas de instituciones. Si caen las luchas sociales, si caen las instituciones, entonces nadie se está ocupando de los derechos, nadie se está ocupando del bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ahora le damos la palabra a Óscar Espinosa con la ponencia La búsqueda de la vida plena indígena en la Amazonía peruana en un contexto de amenazas y empobrecimiento. Quiero comenzar agradeciendo a la decana. Desde el inicio de su gestión, este era un evento importante y además nos ha renovado de fotos muy bellas ahí los pasillos de la facultad. A la comisión organizadora, Gianfranco, que me ha estado persiguiendo insistentemente, y a mis colegas, ¿no? A varios que no veía de mucho tiempo aquí en la mesa, que me han precedido, que han resaltado aspectos clave justamente que yo voy a retomar en mi presentación, como la salud, la convivencia, el ejercicio pleno de los derechos, empezando por el derecho básico a la vida, ¿no? Y justamente, digamos, ¿no? La idea de bienestar en la Amazonía, y no solamente en la Amazonía, también en los Andes, pero ¿no? Tomando un poco lo que decía Armando, se asocia mucho con esta idea del buen vivir, ¿no? Se ha escrito bastante, se ha hablado bastante en las últimas décadas. Son más conocidas las fórmulas quechuas como el Ayin Causae o el Sumas Causae, que se difundieron sobre todo desde Ecuador, pero que en el caso de la Amazonía peruana, los pueblos y sus organizaciones optaron por la forma de vida plena,
y que en algunos casos también lo tradujeron a fórmulas en sus propios idiomas como Kametsa Saike en Ashani Kabotaji Matpuhut en Aguajún. Y detrás justamente de esta idea de vida plena es la idea de bienestar, ¿no? Y entonces aquí viene esta tensión entre una mirada, ¿no? Sobre la vida, que es más, ¿no? Que ha venido también repitiéndose, ¿no? Más económica o no. Y justamente este es un dilema importantísimo que atraviesa las sociedades indígenas amazónicas. Es decir, lo importante en el mundo amazónico no es tener o acumular, es estar bien, ¿no? Es tener esta vida plena. Es más, tener muchas cosas o tener mucho dinero es realmente peligroso, ya que se trata de sociedades que evitan la acumulación en cualquiera de sus formas, no solamente bienes o dinero, sino también acumulación de poder, acumulación de conocimientos. Cuando la gente acumula, está mal visto. Y la gente que no comparte es acusada de ser mezquina. Sin embargo, muy rápidamente se pasa de la acusación de mezquindad a la acusación de brujería. Y la brujería termina o con la expulsión de la comunidad o con la muerte. Tener mucho es riesgoso, ¿no? En el mundo amazónico. Y hay gente que ha perdido todo porque habiendo acumulado ha sido expulsada de su comunidad. Entonces aquí viene algo complicado, ¿no? ¿Dónde está lo central? Pues evidentemente en compartir y en ser generoso en sociedades además acostumbradas a tener siempre recursos fluctuantes. La dependencia del medio natural, del territorio, hace que hay épocas de abundancia y hay épocas de escasez. Y entonces la gente está preparada, ¿no? A también esos ritmos de la vida humana y por lo tanto compartir es muy importante. ¿Qué es lo que se valora entonces, además de compartir? La salud, tener buena salud, vivir tranquilos, no pasar hambre, tener parientes. La persona rica es la persona que tiene familia y tiene salud. Ahí está, ¿no? Esa es la idea básica de la vida plena. Ahora, ¿qué ocurre? El problema es que hoy en día, si bien este ideal sigue existiendo, ¿no? Y su práctica, es cada vez más difícil de alcanzar. Es decir, cómo hablar de vida plena o de buen vivir en un contexto de empobrecimiento y amenaza, ¿no? Yo vengo trabajando más de 30 años, pues a mitad del tiempo, un poco más de la mitad del tiempo de la facultad, con comunidades indígenas en la Amazonía, y en este tiempo lo que yo veo es cada vez un proceso mayor de empobrecimiento. ¿Cómo poder vivir, ¿no? Bien, ¿no? Si el agua está contaminada, si ya no hay peces en el río o están contaminados, cuando ya no hay animales en el bosque, porque no hay bosque, ha sido deforestado, ¿no? O depredado, ¿no? Entonces, ¿de qué alimentarse? ¿No? ¿Cómo entonces nos sorprendemos, ¿no? Los medios de comunicación, el Estado, la prensa, ¿no? Se sorprende de que haya anemia y desnutrición. ¿Cómo no va a haber anemia y desnutrición, ¿no? Y lo más curioso es que los abuelos, las abuelas, las personas mayores, crecieron sanas, ¿no? Sin desnutrición, ¿no? A pesar de esos ciclos de escasez. Y además hay cada vez más otras enfermedades modernas, cáncer, VIH, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Que justamente vienen también por los cambios en la alimentación, donde ya dependes menos del bosque, del río, sino que tienes que ir a comprar a la bodega. ¿Y qué compras en la bodega? Galletas o gaseosas. Bueno, ese es el problema, ¿no? Y a eso se suma, digamos, ¿no? El tema de, bueno, todo esto de estas presiones sobre el medio ambiente y el territorio que vienen también no solamente de la deforestación, sino también pues de la explotación minera y petrolera, ¿no? El uso de químicos que lleva, ¿no? A que sobre todo niños y niñas tengan altos índices de mercurio y metales pesados en la sangre, lo que ya de arranque les impide incluso, aun cuando puedan comer bien, asimilar esos nutrientes por esta condición. Y esto es muy grave porque incluso el Estado, ¿no? Cuando uno va a visitar los centros de salud o las postas médicas, el personal de salud ni siquiera sabe cómo medir o evaluar en muchos casos
el mercurio en la sangre, no saben cómo hacerlo, no saben ni siquiera se les ocurre, ¿no? Entonces, y esto es muy grave, ¿no? Ahora, el otro lado del empobrecimiento tiene que ver, evidentemente, con el dinero, ¿no? Hay falta de dinero, no es fácil, digamos, tener ingresos económicos en zonas rurales, es decir, ¿en qué puedes trabajar a cambio de un sueldo o salario? ¿En qué puedes vender para obtener esa plata? Y entonces el proceso de monetarización, no propia de la economía capitalista que mencionaba Patricia, se ha ido acentuando, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, ¿no?, en una consultoría que hicimos para el MIDIS poco antes de la pandemia, nos arroje un resultado terrible, y es que las familias que reciben algún programa social, y estamos hablando pues de 100, 200 soles mensuales, son consideradas las más ricas en términos monetarios en sus comunidades. Entonces, digamos, ¿no?, ¿de qué estamos hablando aquí? Y eso entonces facilita también, ¿no?, la expansión de actividades ilícitas y la incorporación de la mano de obra indígena en estas. Y aquí entonces tenemos, ¿no?, este último problema que quiero mencionar, que es el impacto que tienen las actividades ilegales, ¿no?, principalmente el narcotráfico, pero también la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, sobre todo de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Estas actividades, no solamente aceleran la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos, sino que van generando un clima cada vez mayor de violencia, que ya ha llevado a por lo menos el asesinato de 38 personas, ¿no?, que la prensa llama defensores ambientales. No son defensores ambientales en el sentido de que tienen una, ¿no?, tarjeta que dice yo soy, ¿no?, miembro de una... No, son personas de la comunidad, muchos de ellos líderes, lideresas, incluso niños y adolescentes, ¿no?, también que han sido asesinados por estas mafias y el crimen organizado, ¿no? Sin contar las que son amenazadas o las que han resultado heridas en atentados, ¿no? O sea, la cifra oficial es más o menos 38, ¿no?, en este momento, ¿no? En este momento estoy además coordinando un proyecto, estamos terminando, ¿no?, un proyecto sobre amenazas territoriales y a la vida en la Amazonía peruana, colombiana y brasileña, trabajando con comunidades en el Putumayo, en Colombia, en 2 regiones de Brasil, en la Amazonía brasileña, y con comunidades ayánicas en la selva central. Y lo que vemos es que además de estas amenazas, ¿no?, hay, digamos, una restricción cada vez mayor de las propias comunidades para vivir en su propio territorio, ¿no? En Colombia, por ejemplo, están haciendo mapas donde van poniendo, pintando con rojo los lugares por donde ya no pueden caminar. En algunas comunidades ayánicas usan drones para ver cómo va avanzando el narcotráfico dentro de sus territorios, ¿no?, el cultivo de coca, para no ir a esos sitios dentro de sus comunidades, ¿no? Y evidentemente entonces aquí viene la pregunta, ¿no?, por el Estado, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? El Estado en relación con la salud y la alimentación, ¿no?, una falta de políticas en las décadas anteriores que articulen, ¿no?, porque uno tiene eso, los programas sociales, por un lado tienes las postas médicas, tienes los otros servicios que brindan, pero no hay, digamos, ¿no?, una articulación donde, en el caso, además de la Amazonía, pero también en otras regiones del país, la pobreza y la salud están fuertemente relacionadas con el medio ambiente. Entonces no hay políticas ambientales asociadas a políticas de salud ni a políticas de apoyo económico. E incluso lo peor, ¿no?, es que en estos últimos años, como decía Patricia, ya ni siquiera la lucha contra la pobreza se convierte en una prioridad del Estado, ¿no? ¿En qué estamos, no? Y en términos de criminalidad, ¿no?, va a salir ya está por salir un texto mío también sobre la imposibilidad del Estado, ¿no? O sea, si incluso sacamos la variable de la corrupción, que es muy fuerte, evidentemente, pero incluso si no hubiera corrupción, el Estado peruano no tiene la capacidad real para poderle hacerle frente a mafias como la de narcotráfico, la minería ilegal o la tala ilegal de la madera, que además hoy en día están, ¿no?, muy fuertemente vinculados a congresistas que dan leyes que les favorecen, ¿no? Entonces, estamos no solamente en una situación
de destrucción ambiental y empobrecimiento general, sino que este crecimiento de las actividades ilícitas, y esto es interesante, ¿no? El Perú, el año que batió el récord de deforestación, fue el año de la pandemia. Cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, fue el año que más se deforestó en el país, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, no es cierto? Y el narcotráfico se ha expandido también a zonas durante los años de la pandemia donde antes no estaba, ¿no? Entonces yo creo que estamos, ¿no?, en un contexto muy negativo, muy difícil, y además, digamos, ¿no?, cómo vivir tranquilos, cómo vivir bien, si no solamente, ¿no?, cada vez tienes menos recursos, tu salud se deteriora, pero incluso si tu vida misma está en riesgo por la posibilidad de ser asesinados. Bien, animarlos, porque no es para deprimirnos, pero sí para, ¿no?, justamente yo creo que es otra de las, y con esto termino, ¿no?, de este ejercicio, ¿no?, y del rol, ¿no?, de estos 60 años de la universidad, de entonces cómo nos situamos ante el país, ¿no? Un país que ha cambiado en estos 60 años, un país que nos trae nuevos retos, un país donde el bienestar sigue siendo un tema crucial y urgente, y entonces cómo entonces desde nuestras facultades, de las universidades, desde la academia en general, podemos aportar a que esto vaya cambiando. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Ahora pasamos a la sección de comentarios a cargo de Janine Anderson. Buenas tardes. También quiero agradecer la invitación para participar en este panel, aunque la tarea que me han dado es un gran reto, porque bienestar es uno de estos conceptos entre atrápalo todo, como que desde muchísimos ángulos podemos entrar a cuestionar estados de bienestar, situaciones de bienestar o no, pero también es sumamente difícil definir qué es lo que cada quien entiende como bienestar o cómo calificamos estos grados y situaciones de bienestar. Yo creo que acá estamos frente a dos grandes vertientes que han estado presentes en las ponencias en diferentes proporciones en cada caso. Por un lado, la cotidianidad, la vida cotidiana, el día a día. ¿Qué es bienestar? ¿Qué es sentirse bien, vivir bien en el día a día? Las condiciones cotidianas de vida de cada quien y de los colectivos en el país y en el mundo. Y por otro lado, tenemos este entorno de trascendencia y de significado, el sentido de la vida, el por qué vivimos, qué hacemos acá, cuál es el propósito de la vida humana, y donde trabajamos conceptos como la dignidad, el respeto, el reconocimiento, la justicia. El sentido de justicia, de experimentar condiciones de justicia en el entorno, que yo, por lo que leo de sendos informes antropológicos y otros de distintas sociedades humanas, yo creo que es un afán, un ideal, una preocupación humana universal. Y creo la ponencia de Esperanza nos ha ubicado más que nada en este entorno de la cotidianidad, ¿no? Las condiciones de los servicios de salud, la atención de salud que las personas reciben en el Perú y también que las personas dan, porque Esperanza ha hablado de un sentimiento, una pérdida o falta del bienestar de servidores de salud que sufren porque sienten que no pueden dar el alivio que están formados y motivados para dar a las personas y a sus pacientes, a los otros. O sea, no es solo el sufrimiento de una falta de un nivel de salud o de atenciones o de cuidados necesarios, suficientes en el caso propio, sino es no poder
cumplir con ese propósito, esa misión en la vida y, frente a los demás. Y sobre todo en momentos en que se está en el proceso de morir, ¿no? Donde reconoceríamos creo con mucha facilidad, una falta de preparación y de debate y discusión y conciencia en el país en general acerca de cuáles son las condiciones que tendrían que garantizarse para las personas que estamos, como todos llegaremos a estar en esa situación. La ponencia de Armando creo que nos ha movido más al terreno de lo trascendental, de esta noción, de nociones diferentes en diferentes grupos humanos acerca del sentido de la vida, el cómo funciona el universo. Plantas, animales, cerros, ríos, seres humanos y cómo todo esto hace una unidad donde el bienestar de una parte afecta el bienestar de otra parte, o el bienestar de las plantas puede de alguna manera contagiarse en el mundo humano, transferirse al mundo humano. Y creo que ahí, claro, uno tendría que reconocer que el hecho de vivir en un país muy segmentado en las visiones que tenemos sobre la vida humana y su sentido trascendental, creo que ahí hay cuestiones de discriminación y exclusión, incomprensión, que de hecho tendrían que afectar los niveles de bienestar de los excluidos, no reconocidos y no legitimados de alguna manera en sus ideas distintas de lo que pueden ser las ideas que circulan en medios y ámbitos dominantes en el país. Patricia nos ha ubicado, me parece, en ambos entornos, porque ha hablado bastante sobre las condiciones cotidianas que en los estados de bienestar, con E mayúscula, se pretendía asegurar, ¿no?, para la población entera a través de servicios de salud y educación y vivienda y comunicaciones y demás, trabajo, y inserción y inclusión, y donde las deficiencias que se sufren en el país están a flor de piel. No hay mucho más que decir, ¿no? Perú nunca ha llegado a ser un estado de bienestar ni remotamente creo que para ningún sector de la población. Pero al mismo tiempo, Patricia ha hablado sobre los sentidos colectivos que se construyen a partir del Estado y los grupos dominantes acerca de este mundo también trascendental, ¿no? Cómo deberíamos convivir y compartir esta nación y sus recursos, y cuál es la responsabilidad que tenemos unos frente a otros, que el Estado garantiza, promueve, facilita, y cuando hay faltas a las prácticas e ideas de corresponsabilidad por el bienestar colectivo, el Estado sanciona. Y Oscar también nos ha ubicado en ambos mundos, ¿no es cierto?, con los hechos que ha presentado acerca del empobrecimiento en la Amazonía, empobrecimiento ambiental también, degradación ambiental y de las posibilidades de buenas condiciones de vida para los seres humanos. Y al mismo tiempo, ha hablado sobre la idea del buen vivir, que definitivamente es
¿no? Un concepto clave en este mundo de trascendencia y de significado y el propósito mismo de la existencia de los seres humanos en la Tierra. Y ahí el vincular esta idea de vida plena con la prohibición o las sanciones frente a la acumulación de unos abusivamente frente a otros que tienen menos y menores posibilidades de acceder a buenas condiciones de vida, acceder a vivir estas vidas plenas. Y ahí es donde quisiera detenerme un poquito y cerrar mi comentario, porque este mundo, digamos, en negativo, el no cuidado, el negarse a cuidar, la indiferencia frente al sufrimiento de los demás, los abusos, la discriminación, las exclusiones. O sea, todo este mundo del no comprometerse, no ayudar, no colaborar, no prestar auxilio. Y creo que es uno de los grandes retos de las ciencias sociales en estos momentos, entender cómo. O sea, sabemos que vivimos en un mundo donde la igualdad ha ido en crecimiento violento, desde los años 80 por lo menos para acá. Conocemos la dinámica, lo registramos, los economistas lo registran en casi todo lo que escriben, pero entender por qué esos niveles de no cuidar, de no preocuparse por el sufrimiento ajeno, no comprometerse, no pensar en la colectividad y su bienestar. Mi bienestar depende del bienestar del colectivo. Y creo que ahí carecemos de explicaciones tal vez más allá de los grupos de poder siempre van a tratar de retener su poder y su riqueza, o las motivaciones psicológicas que no, yo y mi familia y más allá no. Y yo creo que tenemos ahí un nivel de teorización aún muy pobre como para entender el no cuidar, no involucrarse, no comprometerse. Creo los estudiosos de la guerra y de los supuestamente vencedores en las guerras, ¿no? Que hablan del daño moral que sufre el vencedor al saber que para vencer ha hecho daño, ha cometido probablemente crímenes tremendos, indecibles en el proceso de vencer. Y creo que ahí tenemos algo, y filósofos que analizan este tema del daño moral, de no el sufrimiento propio, de causar sufrimiento o tolerar sufrimiento y daño en los otros seres humanos. Y creo que ahí la idea amazónica que Oscar ha traído, ¿no? La comunidad que sanciona el abuso a los demás, porque entiende que ese es una amenaza al bienestar colectivo. Creo que ahí tenemos bastante que aprender y bastante que reflexionar. Y ahora, esto entonces queda como un reto para la teoría en las ciencias sociales. Y creo que hay también un gran reto que tiene que ver con la medición, la estadística, cómo medimos bienestar. Sabemos que se hace una encuesta periódicamente, una encuesta mundial de valores, donde hay algunas preguntas que indagan por esta cuestión del compromiso con los demás o con los
colectivos mayores y una encuesta mundial de la felicidad, que también se hace. Y sin embargo, el reto de poder medir mejor y comunicarnos mejor con el resto de la sociedad acerca de cuál es finalmente el estado de bienestar, el grado de bienestar en distintos segmentos de la población peruana. Ahí hagamos una comparación. ¿Quién está realmente feliz en el Perú? Los que están arriba y tienen mayor capacidad para hacer acumulación y acumular daños frente a los demás. Los que están abajo, no, ¿cómo estamos? Y luego, ¿cómo podemos entender las motivaciones, las estructuras, las organizaciones, no capacidades que tendrían que estar presentes para que pudiéramos resolver el problema negativo? ¿Por qué no cuidar cuando se pudo haber cuidado? ¿Por qué no auxiliar cuando estaba en las posibilidades de uno de auxiliar o aliviar el sufrimiento de otra persona? Y creo que ahí tenemos una agenda para ojalá no próximos 60 años, pero algunos venideros. Gracias. Muchas gracias, Janine, por esta importante reflexión. Ahora continuamos con la ronda de preguntas. En esta ocasión vamos a recoger al menos 3 preguntas y para esto les pedimos, por favor, de que levanten las manos para que la persona anfitriona pueda compartirles el micrófono, y así también les pedimos que cuando hagan la pregunta puedan presentarse brevemente, su nombre, y también nos señalen a quién va dirigido la pregunta. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad la pregunta que voy a realizar es para toda la mesa. Bueno, una forma de resistencia, por así decirlo, hacia esa individuación neoliberal, ¿no? del mercado, ¿no? Sería plantear una nueva ética, en todo caso, una ética de solidaridad, de cooperación, de colectividad, ¿no? La que plantea la economía social y solidaria. ¿Esta es una buena alternativa de desarrollo? Esa sería mi pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acerca de la pequeña presentación, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Sociología y también vengo de parte de una ONG, el Consejo Peruano para la Autogestión. Y bueno, esta mesa me ha llamado mucho la atención debido a que justamente trata temas de los que hablamos en la ONG. Bueno, un poco en línea a mi compañero. Básicamente planteamos que es necesario un cambio en la economía y pasar al modelo de economía social y solidaria, el cual creo que podría ser la solución a muchos problemas mencionados en la mesa. Sin embargo, tampoco creemos que esta propuesta deba ser impuesta. Entonces, la pregunta sería cómo podríamos mezclar esta propuesta de propiedad colectiva con el buen vivir, el cual también bueno, nos parece necesario e importante por respeto a las prácticas culturales, y también creemos que es necesario un cambio en la estructura económica para poder garantizar un buen vivir de parte de los pueblos indígenas. Acerca de a quién está dirigida la pregunta, no estoy segura, de repente a Óscar Espinosa o a toda la mesa. Muchas gracias. Aprovecho para comentarles que a los ponentes que el máximo de minutos para responder las preguntas, por favor, que sea 5. Gracias. Buenos días, felicitaciones por este importante espacio de análisis. Mi nombre es Jorge Cuervo, soy economista y actualmente participo en una organización no gubernamental, Gobernabilidad Perú, en el área de programas. Mi inquietud o pregunta iría en
particular a la doctora Esperanza Reyes, en el sentido en qué medida considera sano o válido el poder realizar o, digamos, promover el estudio de lo que en algún momento es como una especie de, ella ha tratado de humanidad y muerte, y hay un poco el tema de la necesidad de recuperar ese sentimiento y fundamentalmente la confianza en el Estado. Entonces, un poco el fenómeno de la pandemia es un fenómeno que en un año costó lo que 10 años de guerra interna significaron en el país y llevaron al trabajo, al tener que formularse lo que se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿En qué medida podría generarse hoy un proceso similar para poder pasar ese trauma social colectivo que ha significado la pandemia y su manera como se manifestó particularmente en nuestro país, y la capacidad de respuesta, como ya he notado, o poca capacidad de respuesta de parte de nuestras instituciones fundamentalmente vinculadas a la salud, ¿no? Era un poco mi inquietud. Gracias. Bueno, disculpe, me quedaba con preguntas. Trato de no hablar, pero esta mesa sí me ha parecido muy importante por dos temas, ¿no? Uno, perdone, soy Fanny Muñoz, docente, ahora decana. Gracias por venir a todos, a todas, a todes. Quería hacer dos preguntas, ¿no? Una tiene que ver con esperanza. Me parece pues que el tema de la pandemia, hablábamos del impacto, todo, pero no se trabaja en términos de lo que ha pasado como impacto. Y tú mencionaste un tema bien importante, que estas personas cuando les preguntaste lloraron y dijeron que tenían una herida que no se resolvía. Quizás fue porque no pudimos, y digo me incluyo porque fui afectada con dos familiares no muy queridos que no los pudimos ver enterrar, o sea, no hicimos el ritual del entierro. Y entonces es muy doloroso, es como algo que te queda ahí, y saber de que no pudiste llevarle a ningún sitio, ¿no? Ni aún teniendo fondos a una clínica, nada. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿cuál es ese impacto que no vemos en los estudiantes? Porque tú también enseñas en la universidad. O sea, a veces hablamos, mira, estamos con problemas a nivel de todos los, llamémosle así, todo lo que llamamos salud emocional, etcétera, pero no sé si en los estudios que estás haciendo tiene que ver, porque yo creo que en el Perú nunca queremos ser no queremos el recuerdo de lo triste y de la memoria, solo que hay momentos en que estalla, pero no hacemos estos procesos. Esa es una hipótesis que tengo cuando trabajo en Ayacucho, veo cómo sale todavía el tema de lo que pasó en el conflicto armado años después, pero tarda, no sale tan pronto en los profesores de colegio. Ese es uno, ¿no? Y con respecto a lo que han dicho sobre la Amazonía, Oscar, también Patti, pensando en toda la idea del bienestar, ¿no? Y Yanin, yo me pregunto, ¿qué tanto esta idea de justamente, ¿no?, de la cultura, de la moralidad, ¿no?, de no tener las riquezas y respetar este sistema, ¿qué tanto la podemos valorar de fuera, toda vez que, digamos, la diversidad, ¿no?, la Lima hegemónica, la Lima que no dialoga, toda vez que estamos pues ante una cultura, esta pedagogía de la crueldad de la que habla Rita y otros, ¿no?, en donde hay mucha violencia y entonces no un nuevo modélico más narcisista. Y bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar y recuperar este bienestar, ¿no? O sea, esta otra cultura alternativa. A mí me preocupa, ¿qué pasos tenemos que dar hacia adelante, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el rol de la academia? ¿No? Gracias. Bueno, había una última pregunta. Por favor, si le podemos compartir el micrófono. Gracias, Fanny. Buenas tardes ya a todos y todas. Mi nombre es Leslie Rojas, vengo después de mucho tiempo a la universidad a reencontrarme a mi alma, al centro donde me he formado también. Y una de las preguntas que quisiera hacerles directamente a Patricia sobre el tema de la
de la democracia, ¿verdad? Vivimos en un Estado que ya no es democrático. Pero ¿qué pasa con el ciudadano? El ciudadano pareciera que ha perdido la posibilidad de reclamar sus derechos, ¿no? Que antes sí nuestra generación lo tenía, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Desde la academia, desde las ONGs, desde la misma participación ciudadana para promover ese reclamo a nuestro Estado de Derecho, ¿no? Para construirlo. Gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta que iba dirigido para toda la mesa. Les invito a que puedan participar. ¿Empezamos el mismo? O Bueno, cada uno conteste lo que piensa que puede contestar, ¿no? sí. Bueno, sobre los sistemas económicos me parece excelente la propuesta de la economía solidaria. El asunto es cómo hacemos el camino para que eso suceda, ¿no? Porque yo creo que está bien claro lo que dijo la Lancet, ¿no? O sea, en los objetivos del milenio no se encuentran los sistemas socioeconómicos y culturales con las necesidades de la gente, ¿no? O sea, están disociados, no hay encuentros, ¿no? Y ahora más la pandemia nos acostumbró, eso creo que lo oía Rosa María Palacios, ¿no? Nos acostumbró a vivir enjaulados, ¿no? A vivir, y el salir nos crea siempre inseguridad, ¿no? Inclusive ahora con este asunto de que te roban, te ponen la pistola, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay un problema muy central que todavía necesita explorarse, porque si no, yo creo que hemos puesto para atrás todo el dolor y sufrimiento de la pandemia y eso nos causa indiferencia. Y no podemos vivir en indiferencia, tenemos que abrirlo. No sé si el camino puede ser esta Comisión de la Verdad, etcétera, ¿no? Porque yo creo que los que estamos en la academia damos oportunidad a los jóvenes. O sea, yo ya 3 años que enseño el curso de Antropología y Sociología de la Salud y tomamos el tema del sufrimiento y decía, yo no sabía que estos temas eran importantes y hablan y hacen sus relatos, etcétera, y es liberador, ¿no? Es bien importante eso, ¿no? Y yo creo que estamos formando más personas si los hacemos conscientes de que tenemos que siempre mirar la responsabilidad con otros, ¿no? De eso se trata. Para ellos fue un descubrimiento Levinas, por ejemplo, ¿no? Que es judío, etcétera, pero tiene cosas fundamentales sobre la alteridad, el sentido del otro, cómo me construye a mí también como persona, ¿no? Bueno, yo nada más quiero precisar algo chiquito nada más en relación a la ética y la solidaridad, que me parece un tema fundamental para construir la esencia para fortalecer más bien esa condición de la interacción de las personas y lo que hace mucha falta en estos tiempos. Hoy como vivimos cada vez más en una sociedad un poco más individualista, más hedonista, como lo plantea muy bien Lipovetsky, por ejemplo, ¿no? Cada vez nos llevamos al individualismo extremo. Pero creo yo que es necesario mirar a nuestro pasado de nuestra cultura peruana, que donde los valores siempre han sido la solidaridad, el comunitarismo, y que cada vez más se pierde eso en estos tiempos modernos o digamos en los contextos más actuales. Por otro lado, también incluso se está perdiendo el sentido de la ritualidad dentro de la sociedad, y eso que es tan fundamental para humanizarnos y darle valor al sentido de la vida misma, por ejemplo, como es la muerte. La muerte en el mundo andino tiene una connotación muy diferente a lo que nos traen modelos de otros lados. Sin embargo, ahora se ha incrementado cada vez más, por ejemplo, la cremación, que ha venido después de la pandemia. Y entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a un tiempo con los 1 de noviembre? ¿Ya no habrá el encuentro con los seres que retornan cada cierto periodo de tiempo para encontrarse con su familia? Entonces yo siento que aquí hace falta todavía reflexionar un poco más sobre estos temas, sobre la ética intercultural, para podernos sentir más integrados dentro de una ciudad tan múltiple y plural como la nuestra. Muchas gracias. Ya, está complicado.
Está complicado porque, como decía Janine, digamos, hablar de bienestar es una cosa muy, muy grande y así como puede ser muy densa, también puede ser muy vacía, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Estamos mezclados entre comprender y solucionar. Por ahí he visto las preguntas. Todos estamos angustiados por solucionar, encontrar una ruta de salida, y está bien. Lo primero creo que hay que ver es dónde hay espacios donde lo colectivo, lo comunitario, todavía funciona, ¿no es cierto? Hemos tenido un par de ejemplos hoy día en las exposiciones aquí en la mesa, cómo funciona. Pero hay que saber cómo funciona, en qué condiciones y con qué riesgos. Hay mucho que aprender de las comunidades, tanto las indígenas, las amazónicas como las altoandinas, pero en las altoandinas estamos teniendo serios riesgos con los temas de minería. Hoy en día las comunidades, algunas están siendo destruidas por la arremetida de migrantes que vienen a explotar las minas que hay en el territorio de la comunidad, o porque los propios comuneros están abandonando las tierras, se dedican a la minería y se rompen las bases de la relación comunitaria. Hay otras comunidades que están logrando ser el elemento articulador y organizador de la actividad. Están funcionando, comillas, como la empresa minera, ¿no es cierto? Y organizan mejor y regulan un poco mejor. Pero hay que ir a ver allí qué pasa, qué está pasando. Yo estoy hablando en específico de una de Espacas porque está cerca nuestro y tenemos un colega que es presidente de la comunidad y está en esas tensiones. Mientras que en otros lados, como Secocha, ahí es el arrasar todo eso. Entonces, sí veamos dónde hay experiencias comunitarias que estén funcionando, en qué condiciones, para qué y con qué riesgos. Lo mismo a nivel urbano. A nivel urbano, digamos, aquí no hemos tratado el tema de dónde hay algunas soluciones de ese tipo. El otro elemento que me parece clave, pero importante, pero muy, muy importante, es no ocultemos las contradicciones. Parte de los problemas que tenemos hoy día en el Perú es porque con el Acuerdo Nacional, la Mesa de Lucha contra la Pobreza y otras instancias de concertación, hemos logrado escribir cosas que hemos hecho pasar por consensos, metiendo debajo de la alfombra las diferencias y las contradicciones. Eso termina por no ser sostenible. Entonces, en cosas como economía solidaria, economía circular, mercados solidarios y todo eso, van a funcionar como nichitos pequeños en ciertas comunidades donde hay una cierta asistencia, siempre en riesgo de que exploten, desaparezcan, porque las condiciones pueden ser muy adversas y los riesgos muy grandes, pero no va a ser una solución a escala simplemente porque sería ocultar lo que está pasando, el conjunto de contradicciones que nos han llevado a este punto. ¿No es cierto? Entonces, ahí es cómo hacer, intentemos comprender lo que está pasando, pero de veras, pues, ¿no? Comprender por qué Ucrania está en guerra, o está siendo el escenario de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, por qué China está jugando al muertito, ¿no es cierto? Y por qué tenemos 70% de empleo informal y queremos... y seguimos creyendo que la minería va a salvar el desarrollo del Perú. Porque, entonces, esa es la otra idea. Intentemos entender y discutir los problemas y no solo las soluciones. Con frecuencia estamos discutiendo las soluciones. ¿La economía solidaria va a funcionar? Sí, no. ¿Necesitamos meritocracia? Sí, no. ¿Necesitamos una Junta Nacional de Justicia? Sí, no. Entonces, estamos discutiendo instrumentos de solución sin volver a mirar cuál es el problema que ese instrumento intenta resolver, en qué escenario y en qué dinámica, ¿no? Yo me sigo preguntando, ¿qué hicimos mal
en esta ventana de oportunidad democrática que tuvimos el 2000 y generamos el Acuerdo Nacional, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Nacional de Educación, el Proyecto Educativo Nacional, cosa que es bien caro para Fanny y para mí, por ejemplo. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos olvidamos en ese proceso? Que para el 2021 produjera, o para el 2017 ya, ese malestar con el magisterio peruano que terminara en una presidencia de la República que se trajera abajo todo. Todo. ¿No es cierto? Entonces, yo llegué en la exposición al punto de decir que la democracia, no solamente es que estamos mal, hemos retrocedido. Retrocedido en temas de género, retrocedido en temas de discriminación racial, retrocedido en temas básicos, ¿no es cierto? Entonces, miremos los problemas y no los escondamos. ¿Por dónde empezar? Dice Fanny, ¿por dónde organizamos? Dice la colega, politicemos pues. Politicemos, para empezar nosotros. Digamos las cosas por su nombre, abordemos los temas de frente, digamos lo que sabemos y lo que no sabemos, pero sobre todo no le tengamos miedo a la indiferencia, a la contradicción o a la tensión. Donde haya diferencias, contradicciones o tensiones, hay que formularlas. Yo no digo que nos resignemos a ellas, pero si no las entendemos, yo creo que va a ser muy, muy difícil que nos abordemos. Es un médico discutiendo si te va a dar aspirina o paracetamol sin saber por qué te duele la cabeza. Gracias. Sí, yo creo que nos ha tocado vivir en unos tiempos difíciles y por eso también este sentido de urgencia, ¿no? Hay que hacer cosas. Los científicos, por ejemplo, ya hoy en día ya están dejando de hablar de desarrollo sostenible. Hemos ya pasado un punto de no retorno en muchos temas que ni siquiera ya hay cosas que podemos reparar, ¿no? En la Amazonía lo mismo, ¿no? Ya los índices de deforestación y destrucción ambiental ya estamos en un punto de no retorno. Hace unos meses en un evento en Bogotá, parecido a este tipo de discusiones, mostraban, ¿no?, el avance en la reforestación. Se reforestaban más o menos 2% de lo que se deforestaba cada año. O sea, es decir, se deforestaba 98% quedaba sin reforestar. Y eso se va acumulando, además, año a año. Entonces, lo que se hace es muy pequeño, ¿no? Los índices de pobreza monetaria que salieron hace pocos meses en el Perú también nos muestran una situación de empobrecimiento generalizado post-pandemia, ¿no? El emprendurismo, ¿no? Más del 90% de las pymes no sobreviven los 2 primeros años de existencia, ¿no? Entonces, yo en la esquina de mi casa hay un negocio que cada 3 meses rota, ¿no? O sea, desaparece porque... Hay un local así, desaparecen porque no sobreviven, ¿no? Son pequeños negocios que no sobreviven, ¿no? Y el ejercicio de los derechos en general se ha agravado, ¿no? Lo que decía Patricia con detalle, ¿no? Y yo creo que entonces en este contexto, por un lado, cualquier cosa positiva que hagamos va a estar bien, ¿no? Hagamos cualquier cosa que hagamos, va a ser bueno, ¿no? O sea, estamos tan mal que cualquier cosa va a estar bien, ¿no? Pero yo creo que aquí es clave la pregunta de Yanin, ¿no? Es decir, ¿cómo nos comprometemos con esta realidad? A título personal, a título, digamos, de universidad, ¿qué es lo más importante, por ejemplo, en la universidad? Son cosas que, por ejemplo, no estamos discutiendo, ¿no? En nuestra casa de estudio. Estamos más preocupados por los rankings internacionales que por realmente el agravamiento de la situación que vivimos en el país y en el mundo. Yo creo que acá tenemos que volver a enfocarnos, ¿no? Encarrilarnos, a decir dónde está lo importante, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestro propio estilo de vida? Por ejemplo, cuando yo estoy comiendo carne en una hamburguesería, estoy contribuyendo a la deforestación de la Amazonía. Cuando yo estoy tomando soya, pues soy vegano, estoy contribuyendo a la deforestación de la Amazonía. Cada vez que como un paquete de galletas, o sea, ser conscientes también de nuestro estilo de vida. No es suficiente, ¿no? Hay una parte colectiva, pero yo creo que si no empezamos por tomar conciencia de lo que hacemos, lo que gastamos, lo que consumimos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Estos problemas requieren un esfuerzo no solamente personal, sino colectivo. Necesitamos tiempo, necesitamos discutir, conocer, debatir, y eso leer. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos, ¿no es cierto?, en una sociedad que promueve el entretenimiento y la evasión?
cuántas horas se pasa, ¿no?, frente a las pantallas, ¿no?, en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuánto tiempo realmente lo dedicamos a reunirnos, a juntarnos, a discutir sobre estos temas de fondo, ¿no? Yo creo que ahí está finalmente esta pregunta, ¿no? Nos sentimos ajenos a lo que está pasando en el mundo, lo que le está pasando. De repente en mi caso no me ha tocado de cerca alguna tragedia, sí, nos tocó a todos, la pandemia nos ha tocado a todos, tenemos parientes y amigos fallecidos, pero digamos en términos, ¿no?, de un mundo que yo no vivo en la Amazonía. ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me duele? Esa es la pregunta, ¿no? Me tiene que doler. Si no me duele, ¿no?, la situación de los otros, ¿no?, las otras personas, los seres humanos, nunca vamos a empezar a discutir las cosas más serias, ¿no? Solo agregaría otra tarea a la agenda de las ciencias sociales que tiene que ver con la información, porque aquí no queda claro que, claro, para entender el nivel de bienestar o las deficiencias de bienestar de otro grupo, de otro ser humano, tengo que manejar un conocimiento, una información. Y ahí creo queda claro el rol de la universidad y el rol de las ciencias sociales en particular, de asegurar que los productos de sus estudios y sus reflexiones lleguen a quienes necesitan la información, un poco dar la batalla frente a un manejo de los medios de comunicación y el país que omite tantos temas y sobre todo los temas que nos podrían hacer sentir mal, ¿no? Entonces, ahí el poder comunicarse con palabras claras y entendibles con diferentes sectores de la población, creo que es también otro reto para las ciencias sociales en los años que vienen. Para cerrar esta mesa queremos agradecer a todos los ponentes y a la comentarista por sus valiosas contribuciones, así como a ustedes por su participación. Y antes de despedirnos, también les comentamos de que a las 3 de la tarde comenzará la tercera mesa, que es política monetaria y su rol del BCR. Y bueno, les invitamos a quedarse y a que puedan seguir participando de este seminario. Muchas gracias.